listos para el viaje? Y no estamos hablando de un viaje de turismo interno, no estamos hablando de un viaje de turismo internacional, de visitar el país soñado, de visitar el lugar que siempre soñamos y de repente que tenemos años ahorrando con ese objetivo. Estamos hablando justamente de un viaje eterno. Entonces, en base a eso, quiero compartir con ustedes un poco la experiencia en lo que les pueda aprovechar, en lo que les pueda ayudar por lo que se está viviendo o por lo que se pueda vivir en un futuro. Cuando, por ejemplo, mi papá murió en el año 99, yo me sorprendí de mi reacción. Yo no vivía con él. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 8 años. Mi papá se fue a la presencia de Dios cuando yo tenía 27 años. Tenía 21 años sin vivir cerca de él, pero teníamos una relación muy especial. Yo amaba con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Amo, porque es un sentimiento que no se deja, no se pierde. Amaba a mi papá, lo amo aún. Y me sorprendió y nos sorprendió a todos en mi familia la noticia, ¿verdad? De hecho, ya estaba muerto, pero nos dijeron le dio un infarto y está en el hospital. Vivíamos aproximadamente a 45 minutos de donde mi papá y fuimos para allá. Y aún la noticia ya es de gran impacto. También, digamos, la manera en la que se dio, cuando fuimos al hospital y buscándolo a él, dijeron, fulano de tal, no, ya él está muerto, se lo llevaron a la casa. Entonces, son noticias y son palabras que te van impactando. Pero cuando yo llegué a la casa y luego me encuentro con el cuerpo vacío de mi papá, ya yo tenía prácticamente 5 años de ser cristiana, y me sorprendió porque yo estaba muy firme con el Señor. Me sorprendió el impacto, cómo me dolió, cómo reaccioné, el vacío tan grande. Es una experiencia inimaginable, es muy fuerte. Cuando no se ha vivido algo tan cercano, uno no tiene idea. Y me sorprendió por eso, porque yo estaba muy firme en el camino del Señor. Yo tenía intimidad con Dios, yo tenía una comunión firme y creciente con el Señor. Yo lo conocía, el Espíritu Santo ya. Pero cómo me dolió y cómo se manifestó ese dolor, a mí me dejó boquiabierta. Yo misma me sorprendí de mi reacción con la muerte de mi padre. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué duele tanto? En mi llanto continuo yo le preguntaba al Señor, ¿por qué duele tanto la muerte? Y yo oí la voz de Dios que Él me decía, es que no fueron diseñados para la muerte. Y eso es algo importante que tenemos que tener pendiente. Uno no comprende la muerte, uno no sabe por qué se duele tanto, cómo manejarla, porque es que no fuimos diseñados. Es un peso demasiado grande, es un sentimiento muy fuerte dentro de nuestro corazón que uno siente que se resquebraja, que se rompe, que se quebranta por completo, porque no fuimos diseñados para eso. La muerte viene como consecuencia de Génesis capítulo 3, cuando el hombre, la mujer, decide separarse de Dios, desobedecer a Dios, dejar de confiar en Él y en su palabra de amor para nosotros. Y dice entonces, en Romanos 6:23, que dice aquí la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Como el ser humano ha pecado, en Adán todo ser humano ha pecado. Como el ser humano ha pecado, entonces la consecuencia, la paga, el resultado es la muerte. Sabemos que, por supuesto, muerte aún de tipo espiritual, que luego se restaura esa relación con Dios a través de Jesucristo. Pero en este caso también muerte física. Morimos físicamente a causa del pecado. Desde un principio, y nuestra tendencia a pecar, nuestra naturaleza humana, naturaleza pecaminosa. Por eso duele tanto cuando pasa. Por eso no sabemos manejarlo. Por eso sentimos que se nos cae el mundo encima. Por eso no somos capaces muchas veces de pensar en el día de mañana. No hay mente, no hay cabeza, no hay corazón para pensarlo por lo grande que ha sucedido. Y mientras más importante y cercana es la persona, más fuerte es el sentimiento, más grande es la reacción. Si es un padre, una madre, un hermano muy querido, me imagino que para muchos el esposo, la esposa, el hijo, la hija. ¿Por qué duele tanto? Porque no fuimos diseñados para la muerte.
Y entonces en base a esa experiencia yo aprendí muchas cosas que hay que vivir para aprender. Por ejemplo, una de esas cosas que yo aprendí es que podemos estar desconsolados, pero no desesperados. Yo lloré en cantidad. La gente veía mi reacción y decía, mira cómo le amaba. Porque todos los hijos de mi madre eran muy conocidos en la comunidad de mi papá, en Esperanza, República Dominicana. Y decían, mira cómo le amaba. Esa era la expresión que yo oía entre mi llanto. Yo estaba desconsolada, era hecha, como dicen, un mar de lágrimas, pero yo no creo que estaba desesperada. Y son dos cosas distintas. Cuando pasa algo así, hay un luto, hay un duelo, ¿se vale llorar? Claro que se vale llorar. Y como yo lo viví, es algo que se lo recomiendo a todo el mundo. Llora si quieres llorar. Llora. Las lágrimas son un purificador del alma. Traen un desahogo, traen un alivio. Es necesario llorar para experimentar sanidad, para ir progresando en el proceso del duelo. El mismo Señor Jesucristo, aún sabiendo que iba a resucitar a su amigo Lázaro, Él lloró. Y también decía, mira cómo le amaba. Él lloró por Lázaro, sabiendo que Dios tenía un plan para glorificar su nombre a través de resucitar a Lázaro. Pero Él lloró porque lo amaba. Es una evidencia del amor a esa persona que uno llore, una manifestación física del dolor interno, del dolor que hay en el corazón, del dolor que hay en el alma. Se vale llorar, pero no desesperarse. Hay que cuidarse ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno se desespera, es como si le estuviera diciendo a Dios, ¿por qué lo hiciste? Como si le estuviera reclamando. ¿Qué pasó? ¿En qué falló? ¿En qué fallé yo para vivir esto? Me has abandonado. ¿Cómo, Dios? Y reclaman y le dicen. Muchas veces verbalmente está el reclamo, pero si no en el desespero, eso es lo que le estoy diciendo, porque no estoy conforme con su voluntad. Y muchas veces decimos la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero cuando pasan cosas ahí, así, qué difícil es entender la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios. Es difícil entenderlo. Pero ahí nos vamos también dando cuenta de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra dependencia. Se vale estar llorando desconsolado, pero no desesperado. Mire este versículo tan maravilloso. 2 Corintios 4, del 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hay una gran tribulación. Hay una pérdida física. Alguien se ha ido y no lo voy a volver a ver. Alguien se me ha ido y no tengo cómo volver a decirle lo mucho que me importa, lo mucho que lo amo. No tengo cómo retroceder el tiempo y cambiar cosas que pude haber hecho mejor, pero ya no. Estoy atribulada en todo. Todo lo que se vive en el momento es sombrío. Hay tribulación, hay angustia. En apuros, mas no estoy desesperada. Perseguida, mas no desamparada. Perseguida por la tristeza. Por eso que hablamos, la tribulación, la angustia, la desesperación. Todas esas cosas pueden estar ahí, pero no estoy desamparada. Derribada, estoy caída, estoy en el suelo, no sirvo para nada. ¿Cómo voy a enfrentar la vida después de esta gran pérdida? Derribada, pero no destruida. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Él venció la muerte y nosotros en Él la hemos vencido, porque aunque haya una muerte física, no habrá para los que le creen una muerte espiritual. Tenemos que confiar en Dios y su palabra. ¿Qué otra cosa aprendí? Que aún todo esto entrelazado, hay que cuidar las emociones. Cuando esto pasa, por supuesto, lo primero, déjenme decirles que más allá de que les estoy compartiendo mi experiencia, para todo el mundo es distinto. Hay muchos episodios de nuestras vidas que uno no puede decir, si tal cosa pasara,
sea muerte o sea lo que sea, yo reaccionaría de tal modo. No, hay que vivir eso, hay que estar en ese tiempo, en ese momento específico para mirar cuál sea nuestra reacción. Entonces, para muchos es distinto el cómo reaccionan, pero algo común es el llanto. Y de hecho, culturalmente, en nuestros países, en países como República Dominicana, por ejemplo, se ve mucho esto, dependiendo de un lugar más que otro, que hay una muerte de un ser querido y hay un gran llanto. Los vecinos se enteran por la reacción con el fuerte llanto, con los gritos, la voz muy alta. Se enteran, y culturalmente es así. Inclusive en la Biblia vemos pasajes como, por ejemplo, en Jeremías capítulo 9 versículo 16, en donde se contrataban a plañideras. ¿Qué son plañideras? Son mujeres cuyo trabajo, digamos así, cuyo trabajo era llorar en el entierro de un muerto, independiente de que lo conociera o no. Se contrataba, se le pagaba dinero para eso. Plañideras, para llorar a un muerto. ¿Y cómo lloraba? Sacando a relucir los atributos, las virtudes, las bondades de esa persona. En el caso de que lo conocía, iba a decir en todo caso lo que fuera cierto, y en el caso contrario se lo iba a inventar. Ahora también, como le están pagando, puede decir cosas que no son. O usted no ha visto también que para la familia todo muerto es bueno. Hay personas que son malas en extremo, que han hecho mucho daño, y para su mamá, para su papá, era un santo, en el sentido de no cometía pecado. En el caso de las plañideras, la gente que le pagan para llorar, como ese es su salario, tiene que decir lo que sea. Pero como es algo también cultural y hay un dolor profundo, yo no necesito recibir un pago de nadie para manifestar con llanto mi dolor. Vuelvo y digo, dependiendo del lugar, aún en nuestros países hay regiones en donde, y a veces también otros aspectos influyen para manifestar un llanto más evidente, más fuerte, más crecido, más prolongado en unos lugares, con unas personas, ciertas familias, que en otros. Pero culturalmente se ve mucho eso, ese llanto continuo en medio del dolor que se vive con la persona que se pierde. Pero ahí entonces tenemos que cuidar mucho nuestras emociones y confiar en el Señor y en su palabra. Mire lo que dice San Juan 14:16: y yo rogaré al Padre, y yo os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo era un consolador. Lo vemos cada vez que estaba con la gente, cómo le daba una palabra, cómo atendía sus necesidades, cómo estuvo ahí en todo tiempo. Aun cuando envió a sus discípulos en una de las misiones, también se dice que Él se fue a la ciudad de los suyos, a la casa de los suyos. O sea, los manda por un lado, pero tiene cuidado de ellos al cuidar a su propia familia. Él estaba ahí pendientes de ellos, Él consolaba en todo tiempo. Pero cuando se partió, por eso decía, otro consolador, para que no estén huérfanos, dice en el contexto, para que no estén huérfanos, para que estén el Espíritu Santo con ellos, con nosotros para siempre. En ese momento es bueno tener en cuenta que el Espíritu de Dios está ahí. Para el creyente, el Espíritu de Dios está ahí y está para consolar a aquellos que le permitan, a aquellos que les reciban ese consuelo. Hace muchos años, una muy amiga mía en mi país perdió a su mamá. Y cuando mi esposo y yo fuimos para estar con ella, acompañándole en el mortuorio, ella estaba desesperada, no desconsolada, desesperada. Le hablábamos, orábamos por ella, estábamos constantemente a su lado, animándola, fortaleciéndola, y ella desesperada. Ella no escuchaba, ella no recibía, ella no se dejaba ayudar. Hasta que hubo un momento en que me dijo, bajito, estaba tan desesperada que casi ya ni tenía fuerzas, casi no se le oía la voz, y me dijo, ora por mí, ayúdame, que siento que me voy. Ella se desesperó tanto que sentía que se moría. Su cuerpo prácticamente se desplomó, estaba sin fuerzas. Como les digo, literalmente casi ni se le escuchaba la voz. Y entonces oramos por ella otra vez,
le ministramos y ahí empezó a calmarse. ¿No lo habíamos hecho antes? Claro que sí. ¿Es que Dios no lo pudo haber hecho antes? Claro que sí lo pudo haber hecho, pero ella lo tenía que permitir. Cuando sintió que ya se le iba la vida, entonces se dispuso a dejarse ayudar y a controlar las emociones. Cuando mi hermana Margarita murió, para mi mamá, para las 3 hermanas que quedamos, toda la familia, varones, somos una familia bien grande, fue algo muy fuerte, muy fuerte. Y ella murió aquí en Estados Unidos y nosotros estábamos allá todas las semanas. En ese tiempo no podíamos viajar. Fue algo muy duro. Ella murió de cáncer y también el proceso para mi mamá fue muy, muy difícil. Y al ser tan amada, imagínense lo duro de la noticia de lo que estábamos viviendo. Pero aún en la funeraria, aún en el mortuorio, había personas más descontroladas y desesperadas por la muerte de ella que nosotros. Y eso no se corresponde. Porque una persona que le acaba de conocer 6 meses antes de ya venir a Estados Unidos, en donde falleció, no se corresponde que llore de semejante manera, aún por encima del dolor de una madre, aún por encima del dolor de sus hermanas. Por ejemplo, ella era mi hermana, que siempre estuvimos muy juntas, compartíamos la habitación, compartíamos la cama, compartíamos amistades, compartíamos la ropa. Para mí fue muy fuerte. Pero no puede ser que alguien que yo acabo de conocer 3, 6 meses, yo le llore de semejante manera, cuando no es verdad que yo tengo esa relación para que me impacte a ese nivel, aún por encima del dolor que experimenta la mamá o el hermano. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Aún ahí también se puede mirar mucho la religiosidad, el emocionalismo, la falta de control por el Señor, o el no sé qué, el querer impactar. Siempre cuidémonos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo tipo los fariseos para que la gente me vea? ¿O estoy ahí realmente porque esa persona que partió me importaba? Y porque su familia me importa y estoy aquí para apoyar. Estoy aquí para hacer honras fúnebres, por eso se llama así. Mucha gente va a cumplir. Y culturalmente también es así. Se va a donde la persona que murió, la familia del pariente, el pariente del que falleció, a cumplir, a dar el pésame. Pero también vaya, aparte de cumplir, vaya porque usted ama, vaya porque usted quiere honrar la memoria de esa persona, vaya porque usted quiere estar al lado de alguien que sufre, que padece. Y de hecho Dios va a aplaudir más, lo dice su palabra, aquellos que están con los enfermos, con los abatidos, con los dolidos, con los enlutados, con los presos, aquellos que están más en necesidad. Es mejor estar ahí donde está la necesidad que donde está la celebración. Pero para muchos seres humanos, incluidos los hijos de Dios, para muchos es más fácil estar donde hay celebración, donde hay fiesta, donde hay gozo, y no donde está la tristeza y el luto. Así que hagamos los ajustes del lugar. Dentro de eso, de cuidar las emociones, cuídese mucho de no estar viendo fotos, de no estar viendo videos, porque para muchos es recurrente. Entonces recordar de una vez con las fotografías, algún video, y más ahora con todo este avance tecnológico y las facilidades al más bajo costo, sobre todo en países como este. Se alcanza mucho con muy poco. Entonces, cuidémonos de fotografías, cuidémonos de videos, cuidémonos de estar en lugares que nos lo van a recordar. Porque cuando alguien se va, todo tiene que ver con eso. Por ejemplo, los pensamientos dicen: ayer a esta hora él estaba vivo. El sábado pasado a esta hora todavía no había muerto. Yo estaba con él, estaba con mi mamá, hice tal cosa, me dijo esto, me dijo lo otro. Y la mente comienza a hacer escenas de esas novelas. La semana pasada en tal sitio, ayer en tal sitio, tal lugar hice tal cosa con fulano, tal lugar me lo recuerda. Qué difícil es visitar ese lugar, visitar esa calle, visitar esa casa y no encontrarme con él, no encontrarme con ella. Eso es difícil. Porque les voy a compartir una frase que decía mi hermana mayor cuando murió mi hermana Margarita. Decía: lo difícil no es que haya muerto, lo difícil es aprender a vivir sin ella. Y eso es lo duro de la muerte. Porque como le digo, en todos los lugares quiero verle a mi papá, a mi hermana,
y ya no se puede. Y ya no es. Porque aunque me duela y me cueste reconocerlo, Dios obró de forma perfecta, agradable, buena, agradable y perfecta para mi vida. Dios obró. Cuidémonos las emociones. Y cuidémonos también de gente, de seguro cuando hay este desconsuelo, para no caer en desesperación, habrá gente en la familia que no esté al mismo nivel de sufrimiento que yo. Porque hay distintos niveles de la relación con ese ser querido. Entonces, unos y otros cuídense de que si hay personas que aparecen, que dicen palabras que no son alentadoras, sino muy por el contrario, trate de mantener, ¿verdad?, cierta distancia para que no le afecte más, porque ya se tiene bastante, no se necesita a nadie que me añada a mi sufrimiento. Cuidemos nuestras emociones. Acuérdese, yo soy el Señor, yo soy la señora de mis propias emociones. Yo decido hasta qué punto me afecta o no. Y vuelvo y recalco lo que dije hace un rato. Lloremos cuanto sea posible para desahogar y liberar mi alma. Pero que nos cuidemos cuando veamos que nos estamos acercando al desespero. Por ejemplo, con mi papá murió y prácticamente de una vez que murió, emociones. Yo dije, el mes que viene, en julio, último domingo de julio, viene el Día de los Padres. ¿Qué vamos a hacer aquel día? Acaba de morir y estoy pensando, porque todo tiene que ver con eso ya. En Dominicana es el último domingo de julio, el Día de los Padres. Y para mi papá, ese día era sagrado para él y para nosotros. Él desde temprano se daba tremendo look y se sentaba ahí al frente de su casa a esperar a sus hijos. Todo el día íbamos desfilando. Papi tenía muchos hijos. Íbamos desfilando y para nosotros eso era sí y amén. No había otro compromiso el Día de los Padres. No había otro anhelo sino estar honrando a nuestro papá y disfrutándolo ese día. Y de una vez llegó el pensamiento, ¿qué vamos a hacer ese día? Y cuando llegó ese día, aún en la iglesia, Dios mío, qué dolor. Y cuando ponían aquella canción, Viejo, mi querido viejo, que todavía hoy día no me gusta escucharla mucho, se revuelven las emociones, claro está, pero todo se reactiva. Y eso, que mire algo, cuando alguien se muere, hay mucha gente alrededor. Va su familia, van sus amigos, van los vecinos. Pero ya cerca del, aún culturalmente, del noveno día, usted sabe, en la tradición, a la semana, el noveno día, cada vez más usted se va quedando solo, se va quedando sola. Y ahí todavía es más difícil. Y pasa el tiempo y sigue la dificultad. Porque usted tiene que aprender a vivir sin eso. Y es muy duro porque veíamos al principio que el diseño de Dios para nosotros no era que muriéramos, ni que nuestra gente muriera. No era ese. Pero ya lo tenemos que pasar. Tenemos que atravesar ese valle de sombra de muerte. Porque alguien tomó una decisión. Y nosotros estamos incluidos en el primer Adán. Pero también en el segundo Adán, que es Jesús. Estamos incluidos en el poder de su resurrección y de su gracia y en todos los beneficios que vienen como consecuencia para aquel que le cree. Hay dos tipos de llanto cuando alguien se muere. Dos tipos de llanto. Uno es el llanto de aquella persona que le duele fuertemente porque lo amaba con todo, al papá, a la hermana, a la madre, al hijo, a la hija, y llora, llora, llora. Le duele fuertemente. Y dicen, como decían, aún conmigo, como cuando murió mi papá, mira cómo le amaba. Como cuando vieron al Señor Jesús llorando por Lázaro, manifestó su amor por Lázaro y la gente se dio cuenta. Pero también nos vamos a encontrar con un tipo de personas y puede que el resto de la gente piense lo mismo. Pero los cercanos y Dios saben que hay una diferencia. Va a haber un tipo de gente que va a llorar desconsoladamente por sentimientos de culpa. Porque no le honró en vida.
porque no le amó, porque no le disfrutó, porque no le sirvió, porque no se cumplió con su papel de esposo, de esposa, de hijo, de hija, en el rol que sea que le correspondiera. Hay personas que lloran por sentimiento de culpa. Por sus frutos le conoceréis. Y hay otras personas que están más controladas y no significa que no le amaban. El Espíritu de Dios le ha dado paz y un consuelo sobrenatural. Aunque también, vuelvo y digo, si se llora desconsoladamente, no significa que el Espíritu Santo no esté ahí tampoco para darle fuerzas y consuelo. Pero hay una diferencia. Por lo tanto, hay que aprovechar la gente que tenemos alrededor y cumplir con el rol que tenemos. Si son padres, le debemos honra, amarles, servirles, darles cosecha de todo lo que han hecho por nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que un padre o una madre ha hecho por usted, por sus hermanos? No hay con qué pagarle. Así que todo lo que podemos hacer es cumplir con lo que Dios dice. Primeramente, démosle honra, de palabras, de expresiones y manifestaciones de amor, de cariño en todo el sentido, de servicio y honra económica. Eso nos corresponde. Y cumplamos todo lo que está añadido a ese papel que nos toca desempeñar dependiendo de quiénes sean, para que cuando llegue la hora no sintamos culpa y remordimiento y ya el tiempo no se puede echar atrás. Y mire, el tener sentimientos de culpa en cualquier sentido es difícil. No lo sentí yo con mi padre, por ejemplo, pero sí sé que alguien lo sintió y hay que ministrar y hay que ayudar y permitir que el Espíritu Santo también obre ahí. Y en otros casos hemos visto mucha gente que llora por sentimientos de culpa cuando alguien se va. ¿Qué otra cosa aprendí? Que en estos casos hay que pensarlo mejor. Por ejemplo, mi papá murió de un infarto y murió rápido. Pero yo pensé, murió de eso y no murió de cáncer, porque tuvo cáncer. Y nunca sufrió de cáncer. O sea, en el sentido de los resultados del cáncer en una persona. No era evidente. Nunca tuvo un tratamiento fuerte. Nunca tuvo nada del cáncer. Murió de un infarto. Murió rápido. No sufrió. Pero es que no le vi, pero es que no estuve ahí. Hay muchas otras cosas. Y le cuento algo que a mí me dolió mucho también cuando mi papá murió. Mi papá tenía muchos hijos. Y mi papá tenía buena posición, tenía propiedades, tenía ganado, tenía muchas cosas. Y tenía muchos hijos de manera especial. Y mi papá aparentemente murió solo, justo viniendo de una de sus tierras. Le dio un infarto, en su camioneta logró echarse hacia un lado y de ahí al hospital y parece que llegó muerto. Y del hospital a su casa, que era muy conocido mi papá, en el mismo centro del pueblo, lo llevaron en una camioneta en la parte trasera. O sea, camioneta no es aquí una SUV, es como un truck. Una pick-up. Atrás, como si fuera un animal. Eso me dolió, usted no se puede imaginar. Nos dolió. Con tantos hijos, con tanta familia numerosa, con tanta gente que le conocía, que él hizo cosas por la comunidad y lo llevan como un animal, sin honra. Pero yo entonces, después del dolor y todo, cuidando mis emociones y escuchando consejo y lo que Dios va ministrando, pero su cuerpo está vacío, pienso lo mejor. Su cuerpo está vacío. Eso que fue en el truck, en el pick-up, estaba vacío, era una caja vacía. Su espíritu, el Espíritu Santo se lo entregó al Padre. Murió, pero tiene vida eterna, piénselo mejor. Murió, pero no murió un año atrás cuando tuvo aquel accidente aparatoso, donde sufrió y todo eso. Dios le dio una nueva oportunidad y a nosotros también, o sea, alguien puede decir así, usted, para seguirle disfrutando. Nos dio más tiempo, nos dio más chance. Mi papá murió, pero yo estoy convencida de que él tenía a Cristo. Y aún él era mi hijo espiritual, mi hermana, mi hija espiritual, toda mi familia, mis hijos espirituales. Entonces pensemos lo mejor dentro de todo. Murió, pero murió a los 80 años. Murió lleno de días. Moisés, aunque vivió 120 años inspirado por el Espíritu Santo en uno de los salmos, él escribe que
el promedio de vida, digamos, del hombre, buena vejez, es 80 años. Y él murió a los 80. Dios se lo llevó. Entonces cuidemos también las emociones, pensemos lo mejor. Ven que vamos como hilvanando todo. Porque aunque como cristianos sabemos que el cuerpo está vacío, parte del proceso de sanidad en el luto y en el duelo es despedirse de esa persona querida. Despedirse, sea en la casa y desde ahí se lo llevan. O sea, que usted tenga y pueda ir, y sería lo más conveniente, hasta el cementerio, donde van a depositar sus restos, y usted despedirse. Es parte de la sanidad. Pero pensemos lo mejor siempre. ¿Qué otra cosa yo hice? Porque como les decía en un principio, yo estaba muy firme gracias al Señor en su misericordia, en sus caminos, y conocía de la Biblia. Y yo le decía a Dios, háblame y ayúdame, porque esto es demasiado fuerte para mí. Y Dios me trajo una promesa, Mateo 28:20. Dice la última parte, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo está con nosotros, el Espíritu de Cristo está con nosotros. Y en base a eso yo lloraba y yo le decía, Señor, tú que estás conmigo, ayúdame en este dolor porque yo sola no puedo. Y oraba constantemente así. Y me apropié. O sea, no solo conocía la palabra, este versículo en particular, sino que lo hice mío. Y siempre oraba así. Señor, tú estás conmigo en este día y todos los días. Ayúdame. Toma este dolor porque yo no puedo. Y ciertamente no se puede humanamente porque no fuimos diseñados. Y cuando hay algo que no ha sido diseñado para una carga, se explota, revienta, sufre. Y por eso hay que pedir ayuda a Cristo, ayuda al Espíritu de Jesucristo, el cual nos ha enviado desde el cielo. Le pidió al Padre que lo enviara. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en esto para acompañarnos en el duelo, en el luto, en ese momento tan fuerte de dolor intenso. Y otra de las promesas, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Superar una muerte solo se puede en Cristo que me fortalece. El que venció la muerte. Dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte. Con Él podemos superar esos momentos. Ese vacío no lo puede llenar nada ni nadie más. Solamente con Dios podemos llenar el vacío. Usted se puede meter de lleno en trabajo para ocuparse. Y es bueno distraerse, claro está. Pero usted se puede meter de lleno en eso y hacer un montón de cosas. Eso no es lo que llena el vacío. Solamente Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que puede llenar. Y de hecho yo les digo, no sé si de repente es una mala noticia para muchos. Eso no se supera del todo. Uno aprende a vivir con eso. Que ya no es que cada vez hable de mi papá y de mi hermana y lloro. Pero hay momentos en que me acuerdo y sí me da nostalgia. Porque los extraño. Aún hoy en día les extraño grandemente. Pero controlo mis emociones. Tenemos que saber manejarnos y aprender. Y algo que yo le agradezco a Dios es que de manera especial con mi padre y con mi hermana, Dios me ha permitido soñar mucho con ellos. Después que partieron, yo sueño mucho con ellos, los disfruto en sueños. Y eso es una bondad de Dios muy grande para conmigo. Entonces, agarrémonos de la promesa de Dios, una promesa divina para usted en esos momentos. También que es bueno que usted haga, júntese con su familia. ¿Cuáles son comportamientos recurrentes cuando se vive un duelo? La gran mayoría no quiere comer. Porque a usted ha perdido tanta fuerza llorando, es tan fuerte el dolor, la tristeza, que usted no tiene deseos de nada, usted perdió el apetito. Pero ahí es donde uno tiene que, en la misericordia de Dios, tener gente sabia alrededor y uno también poner de su parte, yo tengo que comer, porque si no, ¿cómo me muero? Va a ser peor, ¿cómo voy a hacer frente a este dolor? Y sí, hay que pensar, tengo un esposo, tengo un hijo. Cuando mi hermana, por ejemplo, murió, yo me hice fuerte. Para mí fue muy duro,
Yo lloraba, por ejemplo, en el oratorio, en un lugar especial dentro de la iglesia, que en aquel tiempo vivíamos también dentro de la misma iglesia, en mi país se permite eso. Y yo creía que estaba llorando, susurrando. Y resulta que en las reuniones que había afuera, mi esposo y otros discípulos escuchaban. Era un clamor fuerte y yo sentía que era un susurro. Yo lloraba constantemente, pero cuando mi mamá, que había vivido un proceso difícil, iba a llegar allá, yo me hice fuerte por ella y por mis hermanas, por mis hermanos, porque yo soy más crecida espiritualmente que ellos. Entonces yo tengo que ser un soporte, un aliciente, un estímulo para ellos, donde encuentren para llorar, para desahogarse, pero también para encontrar fuerzas de Dios a través de mí. Eso hay que hacer. Entonces hay que comer para cuidarse por la gente que uno tiene, para cuidarse por el que queda. Cuando mi papá murió, por ejemplo, mi hermana y yo, que ella partió 5 años después que mi papá, decíamos, vamos a invertir ahora en mami, porque vemos lo que duele y vemos cuánto valen. Ella siempre fue muy cercana a mami, pero también decía eso, vamos a invertir más en ella. Y como ella estaba ya en el lenguaje espiritual, decía, vamos a sembrar más en ella, porque es el tiempo de sembrar en aquellos que quedan, en aquellos que Dios permite que estén a nuestro lado todavía. Entonces, cuidémonos con esa actitud de no quiero comer, no quiero hablar y no quiero entender, solo quiero vivir mi dolor. Todo exceso hace daño. ¿Qué hay que hacer antes de la muerte? Es el penúltimo punto. Prepararnos de alguna manera. Por ejemplo, si hay una persona que está enferma, uno ora y debe orar de hecho con fe y debe creerle a Dios por los milagros, pero también al mismo tiempo uno se va preparando, porque puede pasar. Dios lo puede levantar, sí, Dios lo puede levantar. Y mi recomendación es, mientras hay vida, ore. Y aún si usted quiere orar después de la muerte, ore, porque Dios levantó después de la muerte. Él resucitó a la gente y Él mismo resucitó después de haber muerto una vez, de una vez y para siempre. Entonces crea por el milagro. Con mi hermana la cosa estaba fea, porque fue un proceso como de 5 meses. La cosa estaba fea y aún Dios me había dado una palabra de que ciertamente iba a morir, pero como Dios es un Dios de misericordia, yo le clamaba como quiera por el milagro. Yo le clamaba hasta el final por el milagro, creyéndole. Entonces, de alguna manera clamando, pero al mismo tiempo preparándome para la buena voluntad de Dios, aunque duela. Y si es algo de repente, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Justo al estar todos los días en una intimidad creciente con el Señor, firme y sostenida con Él y con su palabra, para que cuando lleguen momentos así, podamos reaccionar de la mejor manera y ser de testimonio y de ayuda para otros, porque mientras más crecido estamos, más estamos llamados a ser un baluarte, un soporte, un sostén para todos los que están afligidos y desesperados. Entonces, ya como parte final, muy importante tener en cuenta es que de algo hay que morir. Unos morirán en un accidente, otros por alguna enfermedad, otro grupo morirá por vejez y algunos porque se acuestan en la noche y siguen corriendo, no se despiertan al otro día. Tiene que haber una razón para partir de este mundo. Ahora, pensemos, si la muerte duele tanto, aún uno siendo cristiano, si duele tanto, aún uno sabiendo que esa persona está en el cielo y que decimos está en mejor vida que nosotros. Regularmente la gente dice así, está mejor que tú y que yo. Está descansando en paz, está con su Señor, está disfrutando de sus coronas. ¿Cuántas cosas no decimos? Pero si aún sabiendo eso y que tenemos la esperanza también como cristianos de que un día nos encontraremos con nuestro Dios y con nuestra gente amada, si duele tanto, aún con esa esperanza, imagínese, póngase a pensar cómo debe de doler cuando se está seguro de que esa gente que murió no tenía a Cristo. ¿Y por qué podemos estar seguros? Porque negaba a Cristo, porque servía al otro, porque por sus frutos le conoceréis. O cuando, que también más o menos es parecido, usted tiene la duda, usted no lo puede garantizar. Mire, lo más difícil, como dice mi esposo, es compartir
en un mortuorio, en un funeral, en donde no sabemos como pastores si esa gente tenía a Cristo o no en el corazón. Es difícil. No se le puede consolar a la gente de la misma manera. Porque no podemos mentir y no hay esperanza. Si una gente no tiene a Cristo y partió de este mundo, mucha gente ora por ellos, que Dios lo acoja en su santo seno, que Dios le dé un lugar especial, que Dios tal cosa y tal cosa, Él que era tan bueno, Él que hacía tantas cosas buenas. Pero nuestras oraciones, después que alguien muere, no le mueven nada, no le cambian el lugar, no le cambian su destino eterno. Por eso el tema desde un principio, listos para el viaje. Nuestras oraciones y nuestra buena intención después de no le añade ni le quita. La gente, cada uno decide en este mundo terrenal a dónde se va, si a Dios en el cielo o si al otro en el infierno, donde dice la Biblia es el lloro y el crujir de dientes eternamente y para siempre. No hay salida de ninguno de esos lugares, no hay reversa. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo y compartirle a todo el mundo, a diestra y a siniestra, a familiares, amigos, compañeros de trabajo, a la gente que Dios te coloca en un avión, en un taxi, en un bus, en un tren, en donde sea. Es con la intención de que tú le impactes con el amor de Jesucristo, con la salvación en Cristo, porque en ningún otro hay esperanza. Ya para terminar este versículo final de Juan 11 del 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Habrá una muerte física, pero no una muerte eterna. El cuerpo se queda vacío, el espíritu, la vida, la persona la persona como tal, que es interior, de ese que conocíamos, está ya en el cielo, con la persona de nuestro Señor Jesucristo y con el Padre, porque todavía el Espíritu Santo está en la tierra hasta los tiempos finales, que esto es otro tema. Pero entonces solo en Jesucristo hay vida y hay resurrección de entre los muertos. ¿Crees esto?